y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. En el libro de Daniel capítulo 4 estaremos leyendo una palabra, gloria al Señor. Daniel capítulo 4, a partir del versículo 10 hasta el versículo 17 estaremos leyendo esta escritura. Daniel capítulo 4, desde el verso 10 hasta el 17. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con hartura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia, el verso 17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Dios y Padre de la gloria, en tu presencia estamos y te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres un Dios verdadero y bueno, Señor, y porque en ti hay misericordia. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y no hay nadie como tú. Te damos gracias y te pedimos, oh Señor, que ministre a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que, oh Dios del cielo, podamos entender tu palabra. Padre celestial, en tus manos estamos, Señor, y te damos gracias, Señor. Danos entendimientos de tu palabra, Padre, que podamos conocer cuál es tu voluntad. Te pedimos y te suplicamos, Señor, que obre en medio de nosotros y nos ayude. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor siga bendiciendo y añadiendo a todos ustedes. El Señor le dé sabiduría. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por estas palabras. Y pueden sentarse, amados hermanos. Y estas palabras son palabras de Dios, y muchos de nosotros las conocemos bien. Gloria al Señor. Muchos hemos estudiado el libro de Daniel, hemos estudiado la palabra de Dios y conocemos. Siempre que se habla del libro de Daniel, hablamos del Apocalipsis del Antiguo Testamento, de lo que es un libro de revelación. Gloria al Señor. En esta ocasión yo tomo esta escritura del libro de Daniel para hablarle a la iglesia, gloria al Señor, acerca de lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios que somos. Una de las situaciones aquí que el libro de Daniel nos habla, nos relata, es acerca de Nabucodonosor. Nabucodonosor, quien fue rey en Babilonia, quien reinó durante muchos años, gloria al Señor, y la palabra de Dios lo pone como ejemplo de un hombre que Dios
en su tiempo le dio sabiduría y le dio el poder. Porque si usted lee el versículo 17, dice la palabra de Dios de este capítulo 4, que el Dios del cielo es quien pone y establece aún los gobernantes de la tierra. O sea que Dios en su infinita bondad, en su misericordia, el Señor pone reyes, y la Biblia dice que según el corazón del pueblo, así es el rey. Lo cual quiere decir que Dios es quien determina los tiempos según es la nación. La Biblia dice que Nabucodonosor fue rey de Babilonia, lo dice y lo confirma el libro de Segunda de Reyes capítulo 24, el verso 1, y nos habla acerca de este hombre que Dios lo llamó para un tiempo preciso, para un reinado que él quería hacer. Pero una de las cosas es que la palabra de Dios nos habla que Dios permitió que el rey de Babilonia invadiera a Israel. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia del pueblo. Y la Biblia dice que aún siendo Nabucodonosor un hombre que no servía a Dios, el Señor permitió que este hombre invadiera al pueblo de Israel y tuviera poder sobre toda la tierra o el mundo conocido de ese entonces. Y dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes capítulo 25 verso 1 que dice: Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor y llevó consigo muchos cautivos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le permitió aún tener entre todos sus séquitos como rey. Él le permitió, siendo él rey de Babilonia, dice la palabra de Dios, Dios le permitió tener a un Daniel, a un Belsasar, estos tres jóvenes hebreos que tenían mucha sabiduría, que Dios lo había apartado con un propósito especial. Y la Biblia dice que aún en situaciones tales como esta, dice la palabra de Dios que Dios le dio poder a Nabucodonosor. Dios le dio autoridad. Dios le dio el privilegio de él reinar sobre todos estos hombres que temeroso de Dios. ¿Para qué? Para él extender su gloria y su poder. El pueblo de Israel no fue cautivo a Babilonia por cualquier cosa. Ellos fueron cautivos porque habían sido desobedientes a la voz de Dios. Y el que no obedece, Dios lo entrega, hermanos. Dios lo suelta. Dios permite que el enemigo haga todo lo que él quiera hacer, porque el que no se somete a la voluntad de Dios, Dios entonces, como dice, le quita su protección, su dirección, y entonces la persona se puede entregar a muchas cosas, pero también puede sufrir que el aún impío sea levantado para subyugarlo, esclavizarlo por causa de la desobediencia. Esto lo confirma el libro de Daniel. Pero aún Dios le daba a Nabucodonosor todo esto. Dice la palabra de Dios que estando Nabucodonosor dormido en su palacio, dice la palabra de Dios que el Señor le dejó saber a Nabucodonosor que él estaba siendo rey por causa de que el Dios de los cielos había permitido que este pueblo de Israel fuera cautivo de él. Esto era simplemente que Dios le había permitido. Dios se lo había permitido. Y dice la palabra de Dios que cayó un gran sueño sobre Nabucodonosor. Y en este sueño dice la palabra de Dios que Dios le reveló las señales, las cosas que habrían de acontecer. El Señor le reveló a Nabucodonosor. Y dice, Nabucodonosor fue uno de los reyes que reconstruyó a Babilonia. Cuando usted habla del reinado de Babilonia, usted está hablando de todo lo que hoy se compone con Irán y gran parte de Irak. Y esto fue el mundo conocido de ese entonces. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios le dio poderío, reinado a este hombre.
y él construyó sus grandes palacios, los grandes jardines de babilónico y aquellas grandes maravillas del mundo conocido en ese entonces y aún hoy en día. Bendito sea el Señor. Pero dice que él, estando allí bajo esa construcción de aquel gran palacio y de todo lo que había en ese entonces, o sea, los avances que el Señor le permitió que hubiese en su nación, dice que él se paró y él simplemente se enorgulleció y declaró que esa era la gran Babilonia que él había edificado. Y él dijo que lo había edificado con su imperio y su poder. La palabra de Dios nos habla. Usted puede leer el capítulo 4 completo del libro de Daniel y dice la palabra de Dios, lo más grande era que el Señor le había revelado a Nabucodonosor lo que había de acontecer. Muchas veces nosotros estamos pasando situaciones que parece que hemos vivido esa situación, porque el Señor les revela a uno lo que va a acontecer. La Biblia dice que de muchas maneras Dios habla al hombre, pero el hombre no entiende. El Señor lo habla a través de su palabra. El Señor le habla a través de hombres y mujeres profetas que Dios utiliza. Y el Señor también te declara a través de sueños. La Biblia dice, lo habla en el libro de Job. Hermanos míos, de muchas formas Dios habla al hombre. Y dice la palabra de Dios que vino un gran sueño sobre Nabucodonosor. Y allí a través de ese sueño Jehová Dios le reveló lo que había de acontecer. Y dice la palabra de Dios que vino este Nabucodonosor y no solamente cuando le vino este sueño, él buscó quien le revelara porque él no entendía lo que estaba aconteciendo. Y la palabra de Dios declara que Daniel fue uno de los hombres que Dios usó para revelarle y declararle a Nabucodonosor lo que había de acontecer en su vida. Uno de los problemas que Nabucodonosor tuvo es que él se orgulleció, hermanos, y el orgullo, la soberbia, y lo hablaba nuestra hermana Cristabel, lo leyó en el libro de Proverbios, y dice la palabra de Dios nos habla que toda la soberbia es pecado, todo el orgullo, amados hermanos, es pecado. Cuando nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos, más alto del que debemos de tener, como dice la palabra. El libro de Proverbios capítulo 21 y versículo 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los corazones. Y el versículo 4 dice que la altivez de ojo y el orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecados. O sea que no le pone ahí nada de que escondido, sino que le dice que es pecado el ser orgulloso, amados hermanos. Y nosotros en esta nación, la gente tiene la tendencia a decir yo soy, y ellos dicen la fierté, o sea, como que es el tener cierto orgullo, es, hermanos. Pero cuando el orgullo se les pasa de la mano a la gente, cuando la gente comienza a tener orgullo de manera desmedida, la hermana leyó en el capítulo 16 del libro de Proverbios, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando, y la Biblia dice en el versículo 19 de dice que es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios, o sea, con los orgullosos. Porque Dios, el orgullo, hermano, lo juzga. ¿Por qué? Porque el orgulloso tiene una característica, y es que se cree mucho mejor y mucho más superior que todo el que está a su alrededor. El orgulloso no mira ni escucha a nadie más que a su propia persona. El orgulloso no escucha consejo, porque él cree que lo sabe todo. Y muchas veces nosotros como creyentes estamos actuando de esta manera.
Y muchas veces estamos yendo por un camino, pero no queremos escuchar a nadie. Y a veces mucha gente están porque sus experiencias, lo que han vivido, lo que han experimentado, pero no importa cuánta experiencia usted haya vivido en la calle o lo que usted haya vivido. La Biblia nos declara que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no es posible, hermano, que nosotros estemos predicando la palabra de Dios y todavía estemos creyendo en nuestras experiencias en el mundo pecador, lo que hemos vivido afuera. Porque dice la palabra de Dios que la sabiduría viene de parte de Dios. La sabiduría viene de Dios. Y lo que usted haya vivido en la calle, amado hermano, eso le ha servido a usted como un escarmiento para levantar los pies. Pero eso no es sabiduría. Eso no es el temor de Dios. Y la Biblia declara que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque mucha gente está en la calle, hermano. Y mucha gente le pasa muchas cosas. Y todavía así le vuelven y repiten la misma cosa una y otra vez. Y usted dice, pero me pasó. ¿Y qué pasó? Que vuelvo a repetir la misma situación. Porque es que las experiencias que usted vive no le dan sabiduría. No, lo que le da sabiduría es que usted viva conforme a los principios de Dios. Que usted comience a andar en la voluntad de Dios. Que usted tema a Jehová. De que usted decida enderezar sus caminos, las experiencias vividas, hermano. A veces deberíamos de pensar en que lo que es pecado debería de avergonzarnos más, amados hermanos, porque hay a veces cristianos que están todavía sostenidos sus experiencias mundanas, pero nosotros como creyentes debemos de avergonzarnos de la vida que nosotros hemos vivido allí afuera. Lo que nosotros debemos procurar es vivir una vida en santidad, una vida que agrada a Dios, una vida en humildad delante del Señor. La Biblia dice que Nabucodonosor, a pesar de que Dios lo llevó allí, Dios permitió de que él tomara al pueblo de Israel como cautivo. Él tenía que entender que era Jehová Dios que había permitido aquella situación, no su sabiduría, no sus experiencias, no su conocimiento de la guerra, no su conocimiento de conquistador, sino que Dios del cielo le había permitido. Por eso el versículo 17 dice que es Jehová Dios quien gobierna sobre los hombres y pone los reyes de la tierra, porque muchos son sabios y nunca llegan a estar al frente de una nación, pero si Dios lo permite, Dios te va a poner en lugares altos. Mucha gente sabia hay en el mundo. De hecho, los más grandes sabios nunca han estado delante de una nación. Porque es así, hermano. Entonces muchas veces los grandes sabios no están en los lugares más altos del liderazgo. Porque muchas veces la gente ignora y no reconoce la sabiduría de mucha gente que nos rodea. Y nosotros tenemos gente con grandes experiencias. La Biblia dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero muchas veces nosotros lo que menos queremos escuchar es consejo de nadie. Y es así. Y esto es parte del orgullo del hombre. Y la Biblia nos declara que el orgullo es pecado. Dios le reveló a Nabucodonosor lo que había de suceder y que él lo utilizó para traer juicio a Israel. Porque Nabucodonosor simplemente fue un instrumento para Dios juzgar el mismo orgullo de la nación de Israel. Y dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. O sea, que Daniel todavía le declara y le dice a Nabucodonosor, tú eres rey, porque Dios te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y él todavía no entiende, porque así hay muchos y aún creyentes, gente sirviendo a Dios que no entiende que somos lo
que somos porque Dios lo ha permitido. Si Jehová no quisiera, hermano, no, ni siquiera tendríamos vida. Bendito sea el Señor, porque toda nuestra vida depende de Dios. Y dice Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 20 y 23, dice: y Daniel le habló y le dijo: sea bendito el nombre de Dios de Israel, dice, sí, de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. O sea, el poder y la sabiduría viene de Dios. Él muda los tiempos y las edades, y quita a los reyes y pone a los reyes, y da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tiniebla, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me ha dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Hermano, nosotros sabemos que nuestra dependencia viene de Dios. Debemos de reconocer que somos instrumentos en la mano de Dios, que hemos sido llamados por Dios, que hemos sido llamados con un propósito. Y por eso es que nosotros debemos de poner nuestro orgullo y saber que somos un instrumento para un tiempo preciso. Yo cuando me veo, hermano, y precisamente hablaba yo con alguien, cuando yo me veo aquí en Montreal, yo no me veo como una persona superior a los otros, sino como un instrumento para un tiempo preciso. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender, que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y que estamos aquí para una obra especial, para un tiempo preciso. Y cuando no logramos entender, el orgullo se nos va a la cabeza, y es por eso que usted ve que hay mucha gente fuera. Gente que no están aquí porque su orgullo simplemente no le permitió esperar el tiempo de Dios. Porque la gente orgullosa siempre se acelera al tiempo de Dios. Corre tanto que quiere correr delante de Dios. Y eso es el problema, porque no entendemos lo que es el tiempo de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice que Nabucodonosor, con todo, y déjeme decirle que Nabucodonosor llegó a ocupar un gran territorio, dominar sobre grandes naciones. Él tuvo poderío, riqueza, y fue conocido en todos los lugares en ese tiempo. Pero dice la palabra de Dios, su corazón se llenó de orgullo. La Biblia nos muestra otros casos. El caso de Salomón, que Dios le dio, dice que todavía no se ha levantado un hombre como Salomón. Hermanos míos, pero cuando usted pierde la mirada de parte de los ojos, usted lo quita del Señor y comienza a ponerlo en lo que son los bienes, en lo que usted sabe, en las experiencias que usted ha vivido, en lo lindo que usted se ve, en lo joven que usted se ve, en lo fuerte que usted se ve, y no sabe que tú eres un instrumento en la mano de Dios. Mucha gente le pasa eso. Los años pasan rápido. Los años, dice la Biblia, que son como un mensajero. Son ligeros. Cuando yo me veo ahora y yo me veo 20 años atrás, yo digo: Señor, pero el tiempo se va rápido. Y a veces quiero detener el tiempo, pero los años están en la mano de Dios. Cuando usted pone su vida y depende del Señor, amados hermanos, y quizás la fuerza que yo tenga no sea la fuerza que tenía, pero yo quiero decirte que es tiempo de que la iglesia comience a vivir el tiempo de Dios, que sea para Dios y que viva para Dios y que planee en Dios y que dependa de Dios y que nos humillemos delante de la mano del Creador, porque nada somos y tampoco nada nos vamos a llevar. La Biblia dice: desnudo saliste del vientre de tu madre y desnudo vas a retornar. Entonces sé tú el mejor instrumento en la mano de Dios, para que cuando tú vayas al cielo encuentres que presentarle al Señor. Señor, hice lo que tú me mandaste a hacer. Soy un siervo útil, porque lo que hice lo hice para Dios. Viví para Dios. No me desenfoqué, porque hay gente desenfocada en estos tiempos. Es que yo tengo, y que yo soy, y que yo puedo, y que yo voy a hacer. Amado hermano, es bueno planear, pero todo lo que usted diga, dígalo: si el Señor quisiere,
haremos esto y aquello. Si Dios lo permite, haremos esto y aquello. Debemos de deponer nuestro orgullo y ponernos a caminar más bajo lo que es la dirección de Dios. Y fíjese usted que nosotros estamos viviendo en un tiempo tan difícil que la gente está trabajando y ni siquiera ve lo que trabaja. Porque eso es lo que estamos viviendo. La gente está afanando y no ve. Y a veces usted está que usted ni puede respirar. No tiene tiempo ni para usted ni para su familia. Porque es tanta la angustia, es tanta la desesperación. Pero eso dice lo que es el hombre cuando está desenfocado de Dios. Pero cuando usted se enfoca en Dios, usted comienza a vivir una vida de acuerdo a lo que es la voluntad del Señor. A someterse y a humillarse a la voluntad de Dios. El Señor pone en orden todos sus caminos. El Señor bendice su casa, el Señor bendice su matrimonio, el Señor bendice toda su descendencia, el Señor le ayuda a obtener todas las metas que usted se ha trazado, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Pero dice la palabra de Dios que Nabucodonosor se llenó de orgullo. Y él pensó, eso lo hago yo con mi fuerza. Eso lo hago yo con mi poder. Eso lo hago yo con mi fortaleza. Por tanto, dice la palabra de Dios. Y lo dice en el versículo 27. Dice, por tanto, rey, acepta mi consejo. Le decía Daniel al rey. Tus pecados redimen con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los afligidos, pues tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. Haciendo la voluntad de Dios, tú puedes prolongar tu vida. Eso es lo que le quería decir Daniel. Haciendo la voluntad de Dios, tú puedes prolongar, porque ¿quién se quiere morir, hermano? Ay, pero yo estoy sirviendo al Señor, me quiero ir para el cielo, pero quiero vivir 20 años más. Quiero irme para el cielo, pero quiero vivir 20 años más. Óigame, hermano, y así usted le pregunta a cualquiera, quiero vivir 30 años más. Yo quiero vivir 40 años más. Porque usted quiere ver, ¿qué? Sus hijos. Usted quiere ver su familia. Usted quiere ver sus nietos. Usted quiere ver el establecimiento de toda su familia. ¿Por qué? Porque eso es lo del hombre. Por eso, hermano, usted tiene que vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que todavía el rey Nabucodonosor había recibido la revelación de cómo el Señor lo iba a humillar, y Daniel le revela todo aquello, y aún así cae Nabucodonosor y dice, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Pero qué tonto, porque Dios le estaba hablando. Dios le estaba diciendo lo que iba a acontecer. Y sabe qué, hermano, que la gente dice no, porque cuando viene una revelación, eso se cumple. Se cumple si tú no te humillas delante de Dios. Porque Dios revela los secretos a los profetas, pero te da la oportunidad de que si tú te humillas delante de Dios, Dios cambia los tiempos. Dice la palabra de Dios que Ezechías, Dios le dijo, prepara tu casa porque va a morir. Le dijo Jehová, Dios de los ejércitos. Y Ezechías fue donde el Señor, mira mi casa, Señor, mira mis hijos, ¿cómo voy a morir ahora? Ezechías fue y le lloró a Jehová Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios le extendió 20 años más. El Señor puede cambiar lo que te han revelado. El Señor puede cambiar lo que el mundo dijo. Se va a terminar. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y como Él es un Dios de misericordia, aunque tú te hayas soñado y hayas sido confirmado que esto va a acontecer a tu vida, que quizás te ha confirmado una enfermedad, que el médico ya te la diagnosticó, te han confirmado que tu casa no va a seguir hacia adelante, te han dicho que es todo fracaso, pero si tú te tiras de rodillas ante Dios, el Señor reconoce tus lágrimas, y las lágrimas son el lenguaje de Dios, el lenguaje que toca el corazón de Dios, y Dios sabe cambiar los tiempos, y todo por un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que cuando el profeta Natán fue ante David, dice la palabra de Dios, el Señor determinó derrota para David, y el Señor le dijo a David, mira,
¿qué quiere? Caer en manos de los hombres, caer en manos de Dios, caer en pestilencia. El Señor le dio opción a David. Así mismo nos da opción Dios a nosotros. Y él dijo, yo prefiero caer en la mano de Dios, porque en Dios hay misericordia. Hermanos míos, muchas veces Dios ha determinado cosas para nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, que la misma Biblia dice en el Salmo 51, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Es la humillación que Dios quiere de todos nosotros, que nos humillemos bajo su poderosa mano. Hermano, porque usted puede haber pecado, usted pudo haber hecho cosas malas, y el Señor determinar que tus días están acortados. Pero si te humillas bajo la poderosa mano de Dios, Dios tiene misericordia. La Biblia dice en el libro de Lamentaciones, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque muchas son sus misericordias, porque grande es su fidelidad. Bendito sea su nombre. Ninguno de nosotros merecía vida eterna. Todos, la Biblia dice, todos nos descarriamos como ovejas. Cada quien se apartó por su camino, pero Dios cargó sobre el hombro de Jesucristo los pecados de todos los hombres. Lo que pasa es que todavía hemos pecado, todavía hemos caído de la gracia de Dios, todavía el Señor nos ha decretado el determinar con nosotros, el que caiga enfermedad sobre nuestra vida, el que caiga pestilencia sobre nuestra casa, el que venga la derrota espiritual, y aún así no nos humillamos, porque el hombre es así. Fui yo que lo hice, como fui yo, a mí hay que aceptarme tal y como está. Pero la palabra de Dios dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque el error ya está, pero usted tiene que levantarse delante de Dios. Dice la palabra de Dios, Nabucodonosor se llenó de orgullo y se quedó ahí. Dijo, esto lo edifiqué yo con la fuerza de mi imperio. ¿Y sabe qué? Nabucodonosor, dice la palabra de Dios, que el Señor les reveló exactamente lo que acontecería con él. Y usted sabe, después de haber sido rey, el hombre respetado, el hombre amado por su pueblo, dice la palabra de Dios que Nabucodonosor se volvió loco y el Señor lo puso a comer hierba. Y imagínese usted ese cuadro en el mismo palacio donde él se sentaba, este hombre comiendo hierba. Y usted me dirá, hermana, pero eso es imposible hoy en día. La Biblia dice que lo puso a comer hierba como un animal, como un burro, y dice como un buey, dice la palabra, exactamente dice la palabra como un buey. Comió hierba como un buey. Y usted me dirá, eso es imposible hoy en día. Hermanos míos, yo he visto gente que han estudiado, personas que se han preparado, porque el Señor permite muchas cosas que vengan para que nosotros aprendamos en sus enseñanzas. Hay gente que está jugando con el Señor y creyéndose la gran cosa. Y usted dirá, hermana, esto es imposible. Yo quiero decirle algo. Que un día estaba yo aquí en el templo y yo recibí una llamada. Y cuando yo recibí esa llamada, yo contesté, porque yo contesto aunque muchas veces no conozcan los teléfonos. Y yo recibí una llamada y era alguien de aquí cerca, de aquí mismo cerca, de habla inglesa. No era un latino, era alguien de habla inglesa. Y ¿sabe qué? Que cuando yo recibí esa llamada, yo me quedé pensando y yo dije, y al rato yo le dije allá, vamos para el hospital. Hay alguien que está en el hospital y es un vecino de la iglesia. Pero no sé cómo, si quizás yo he andado mucho por aquí y le he dado tarjeta a todo el mundo y he predicado la palabra por aquí, por esta área. Y cuando yo voy, hermanos, yo estoy hablando cuando llego al lugar, al hospital, en el área donde él me estaba indicando que fuera a orar con él. Llegamos nosotros dos y entonces me dicen, usted no puede entrar.
habían unas enfermeras y me dicen, no puede entrar. A esa área usted no puede entrar. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que ese es el área psiquiátrica del hospital. Entonces había una enfermera ahí que parecía que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y yo le dije, mire, usted me perdona, yo soy pastora. Y yo estoy acudiendo a una llamada de alguien que llamó de aquí, que me dijo que fuera a orar por él. Entonces, amados hermanos, yo entré al lugar. Ella me dejó entrar y me dijo, la mujer me dijo, hasta me dijo así, mire, yo lo voy a hacer, pero es bajo su responsabilidad y porque yo sé que usted va a hacer una obra, pero la obra que usted va a hacer no la hace cualquiera, porque ese es un área psiquiátrica. Hermano, cuando yo entré al lugar, que entramos mi esposo y yo, ahí lo que había era pacientes psiquiátricos. Habían algunos furiosos, mi amado. Pero lo más que me llamó la atención, que yo estaba hablando con un señor arquitecto, cerca de aquí, hermano, que no habla español, pero que sabe que Dios tiene misericordia. ¿Por qué? Porque hay gente que caen en situaciones de crisis, de crisis psiquiátrica, crisis depresiva, crisis en su vida, porque familiar, ¿por qué? Porque han desobedecido a Dios. Y el Señor, cuando tú desobedeces, el Señor muchas veces permite situaciones en tu vida. En esta nación lo que usted más ve, gente que consumen droga, gente que están en pecado, y usted se preguntará por qué todo esto. Pero quiero decirte que en Dios hay misericordia. Allí nosotros llegamos y estuvimos orando con este hombre. Orando porque él estaba en una crisis que hasta lo llevaron de su casa a ese lugar. Hermano, porque nosotros pensamos, pero eso nada más sucede en aquellos tiempos. Usted va muchas veces a un médico y usted no sabe si ese médico está en tratamiento psiquiátrico. O usted va a muchos profesionales aquí, y de hecho yo conozco algunos, y con tratamiento psiquiátrico. Y usted quizá va con una depresión, pero él está más deprimido que usted. Entonces, lo que nosotros tenemos es que orar. ¿Por qué? Porque Dios permite simplemente que nosotros dependamos de Él. Por eso la palabra de Dios dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando sea el tiempo, Dios te va a levantar. Porque nosotros estamos viviendo un tiempo difícil. Y si hay algo que está más a la luz del día, son los locos aquí. Y nosotros le decimos locos, pero no son locos nada. Son gente que están sumidos en depresiones, sumidos en situaciones, sumidos en problemas, sumidos en situaciones que nosotros debemos de saber que nosotros somos la esperanza de este mundo. Por eso el Señor nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Oh, hermanos míos, en ti hay una esperanza que no la tiene el que está desesperado con un hogar destruido, y nosotros debemos depender más de Dios, porque mucha gente está dependiendo de su propia fuerza. Pero cuando tú te pones en la mano de Dios y te humillas delante del Señor, el Señor te pone en lugares que debe de ponerte. Hay gente, hermanos, que lo que no le permite llegar es el orgullo. Y mire, hermano, una de las cosas es porque muchas veces la gente tiene grandeza, que yo he estudiado, que yo me he preparado, que yo tengo la capacidad, pero tu capacidad debe de tú saber que depende de Dios. Hermano, los estudios y todas estas cosas se van al pique cuando viene una depresión, cuando viene una situación desesperante. No importa cuántos libros tú hayas leído, si tú no conoces de Dios, aún los libros se van a la basura cuando tú no tienes aún al Dios que yo conozco, dependencia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de saber, depender de Dios, porque la sabiduría del hombre es una sabiduría limitada, pero el hombre que tiene a Dios lo tiene todo. En Dios hay esperanza, en Dios hay seguridad, en Dios no hay desesperación. El que tiene a Dios tiene respuesta, no se desespera, no se enorgullece, no depende de su propia fuerza, sino
sino que llega hacia donde Dios le ha indicado. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que Nabucodonosor, Dios lo llevó al pueblo de Israel, lo llevó a hacer un trabajo, los llevó porque sabe que Dios había permitido esa situación en el pueblo de Israel por causa de la desobediencia. Pero él entonces, cuando se vio con esa fuerza, ese poderío, eso lo que Dios le permitió, dice la palabra de Dios, que él se enorgulleció. Él dijo, esto fui yo que lo hice. Eso lo hizo y se sintió grande. Pero no solamente eso, si usted busca en la historia, yo no le estoy diciendo ni siquiera en la Biblia, Nabucodonosor construyó un gran Dios. Y la Biblia dice que no solamente él construyó ese Dios, la palabra de Dios dice que aún él le indicó al pueblo que tenían que inclinarse ante ese Dios. Cuando sonaba la trompeta, todo el mundo tenía que inclinarse a ese Dios. Y aún a Daniel lo juzgaron por eso. A Daniel también lo pusieron en el foso de los leones por eso. En el horno de fuego por eso. Amados míos, cuando Dios nos ha dado a nosotros el temor de Dios, el conocimiento de Dios, nosotros debemos de vivir una vida humillada delante de Dios, dándole gracias. Y hay gente que como que humillarse. Cuando usted le habla de humillación, hay gente como que hasta ahí yo no llego. Y yo no sé, usted me va a perdonar, esto no es feminismo. Pero los hombres tienen más problemas para humillarse. El hombre como que tiene el pecho más parado. Esto no es feminismo. Yo solo estoy diciendo, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces no saben pedir perdón. No saben humillarse. No saben pedir perdón. Se mantienen en posiciones cuando ellos saben que están totalmente errados. No saben humillarse. No saben pedir perdón. Y una de las situaciones que nosotros a veces no logramos más es porque no nos humillamos. Humillarse delante de Dios y también cuando hay necesidad de usted pedir perdón, de usted restaurar, de usted reconocer su error, de usted venir y decir vamos a comenzar de nuevo. Porque eso es uno de los problemas del hombre. Ay, yo lo hice y como yo lo hice, tú tienes que aceptarlo así. No, señor, hermano. No, señor. Hay que saber pedir perdón. Y uno de los problemas del pueblo de Nabucodonosor fue porque no se humilló delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que él comió hierba como un buey. Si él hubiese hecho lo que hizo Ezequías, él entonces hubiese tenido la oportunidad de una restauración con gloria. Pero dice la palabra de Dios que él se mantuvo en su posición y todo lo contrario, ahí construyó más dioses y construyó más cosas porque él se creía la gran cosa. La grandeza y el poder y todo lo que nosotros somos viene de Dios. La Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 5 verso 18, y usted lo va a leer conmigo: el altísimo Dios, oh rey Dios Nabucodonosor, dio a Nabucodonosor. Estamos hablando porque había Nabucodonosor primero y el segundo. El segundo, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad, le dijo Daniel al segundo. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien él quería mataba y a quien él quería daba vida, y engrandecía a quien él quería y a quien él quería humillaba. Mas cuando su corazón, dice Daniel, le decía al Nabucodonosor, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, dice la palabra de Dios, fue depuesto su trono de su reino y fue despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y como los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció al Altísimo Dios, que tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place.
y a su hijo Belsasar no has humillado, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto, le dijo Daniel. Nosotros, hermanos, hay cosas que nosotros podemos transmitir a nuestros hijos. Un espíritu de orgullo, un espíritu de falta de humillación. Y por eso mucha gente están fracasados hoy en día, porque tenemos un orgullo y transmitimos esto a nuestra generación, sabiendo que deberíamos de rendirnos ante Dios. Y nosotros, cuando nos rendimos ante Dios, le estamos dando ejemplo a las generaciones venideras. Si usted ha cometido un error, si usted ha faltado en algo, ¿qué le cuesta a usted pedir perdón? ¿Qué le cuesta a usted humillarse delante de quien sea? Y mire, hermanos, es parte de nosotros el nosotros humillarnos para ser buenos cristianos, buenos creyentes, mejores cristianos. La Biblia nos habla de un Zaqueo, que dice la palabra de Dios, no solamente se humilló y pidió perdón al Señor, sino también que aún él dijo, si en algo yo he faltado, yo lo devuelvo con el cuánto. Él lo iba a devolver mucho más. Hermano, lo que falla, si usted ha fallado, si algo ha pasado en su vida y usted ha fallado, usted ha faltado, usted tiene que humillarse, usted tiene que pedir perdón. Y dice la palabra de Dios que Nabucodonosor ni aún en esa situación pidió perdón, y por eso el Señor le permitió comer hierba como un buey. No permita a Dios que usted termine allí en la calle como un animal, cuando el Señor le está dando la oportunidad de usted vivir como un rey, de usted ser rey en su casa, de usted ser rey en su familia, de usted vivir una vida conforme al orden de Dios. Pero muchas veces nosotros destruimos nuestras vidas por causa de que no nos humillamos, de que no ponemos nuestra vida delante de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 29, verso 19, dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Dios le había extendido toda la riqueza, hermano, todo, y le había dado todo el botín, dice la palabra de Dios. El Señor había permitido que aún el pueblo de Israel y la casa de Israel y toda su descendencia, Ezequiel 29, 19, usted lo puede leer hacia adelante. Dios había puesto aún las riquezas de Israel en la mano de Dios. Yo no sé lo que Dios ha puesto en tu mano, pero te ha dado tu casa, te ha dado tu familia, te ha dado un compañero o una compañera, lo que Dios haya puesto en tu mano. Pero muchas veces Dios tiene planes, grandes planes con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de los Salmos habla que Jehová tiene un propósito con nuestras vidas. Pero muchas veces echamos a perder el propósito de Dios por nuestro orgullo y nuestra desobediencia. Entonces, también cuando cometemos el error, no nos humillamos. El reino de Dios aquí se funciona diferente. La Biblia dice que el que se humilla es que será exaltado, y el que se exalta será humillado. Eso lo dice la palabra de Dios. O sea, dice el Salmo 138, versículo 6, dice: Jehová atiende al humilde, pero al altivo él lo mira de lejos. Y por eso el apóstol Pablo decía en el libro de Filipenses, que creo que la hermana lo mencionó, el versículo 4, el capítulo 4, verso 12, dice, Pablo decía: yo sé estar humillado, yo sé tener abundancia, pero él prefería humillarse delante de Dios, y no solamente delante de Dios, sino también todo lo que le habían conocido, porque Pablo estaba allí en las alturas, era un príncipe de los fariseos, y el haber abandonado toda esa situación con la que él estaba viviendo, lo que él estaba haciendo, abandonar esas amistades y esas relaciones que le hacían daño, no era fácil. Cuando usted piensa en un Pablo que era perseguidor de la iglesia, en un Pablo que estaba rodeado de príncipes y gentes estudiadas,
humilladas. Pero dice la palabra de Dios que él todo lo abandonó. Y él decía, yo sé tener abundancia, pero también sé vivir humillado. Y por eso Dios lo bendijo. Mucha gente no está recibiendo lo que Dios tiene para su vida, porque todavía su orgullo no le permite humillarse delante de Dios. No le permite humillarse delante de su familia. No le permite pedir perdón y restaurar su vida para andar conforme al camino de Dios. Y es por eso que para ser salvo usted tiene que humillarse no solamente delante de Dios. Usted tiene que humillarse muchas veces. Cada vez que usted comete un error, tiene que humillarse delante de Dios y delante de todas las personas que usted causó daño, dolor, ofensa. Tiene que humillarse, porque esto es parte de lo que es la vida de un cristiano. Y dice la palabra de Dios que Pablo decía, sé vivir humildemente, pero también sé tener abundancia. Nosotros tenemos que pedir perdón. Eso es de humano, hermano. Eso es de humano. Eso no es, hermano, eso no es algo denigrante. Nosotros no es algo vergonzoso. Tenemos que aprender de nuestros errores. Que todos, dice la palabra de Dios, todos ofendemos en palabra, todos ofendemos en hechos, todos ofendemos en situaciones, pero hay algo grande. El hombre grande es el que se humilla. El hombre que llega a tener la bendición de Dios es el que reconoce su error. La Biblia dice que como David no hubo un hombre que tuviese el corazón como Dios, porque David, a pesar de haber sido el rey de Israel, él supo también humillarse y él supo llorar delante de Dios y decirle, ten piedad de mí, Jehová, conforme a tu misericordia. Conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Y él supo decirle, lávame más y más de mi pecado. Usted está hablando del gobernante de una nación. Usted está hablando del rey de una nación. Él cometió un adulterio. Él cometió una ofensa delante de Dios. Pero dice la palabra de Dios que él vino delante de Dios y se humilló. Pero no solamente se humilló delante de Dios. Usted sabe lo fácil que no era fácil él estar delante de un profeta y decirle, Natán, tú fuiste que pecaste. No fue fácil. Natán podía ser, David podía decirle, vamos a volar la cabeza como le hicieron a Juan el Bautista. Pero él simplemente reconoció su error. El hombre que se humilla, dice la palabra, será exaltado. No hay nada, hermanos, nada vergonzoso en pedir perdón. El Salmo 149, verso 4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con su salvación. El humilde es aquel que se humilla. Yo te digo a ti en este día, yo hablaba de Nabucodonosor porque yo no encontré, hermano, nadie en la Biblia tan orgulloso como Nabucodonosor. Que Dios le pusiera toda una nación, y aún no solamente la nación de él, le puso aún al pueblo de Israel en su mano. Le puso, mire, hermano, a veces Dios nos da tantas cosas, tantas bendiciones y nos pone tanto en nuestras manos. Te pone tu casa, te pone tu familia, te pone tus hijos, te pone toda tu descendencia. La Biblia dice, hermano, usted se ha puesto a pensar, yo lo he analizado, hermano. Y tal vez usted dirá, pero es que su caso es diferente. Yo lo he analizado mucho. De que la palabra de Dios dice, herencia de Jehová son los hijos. De mucha estima, el fruto, no del fruto ajeno, no. ¿El fruto de quién? De tu vientre. Eso es una palabra que yo la analizo con mucha frecuencia, hermano. Y nosotros, por cualquier cosa, destruimos nuestra familia, destruimos nuestra casa, destruimos nuestra descendencia, transmitimos nuestro orgullo, como lo hizo Nabucodonosor, que hasta el hijo de él le llegó. Destruimos por cualquier cosita lo que Dios te ha dado. Y usted me dirá, eso es para los creyentes. ¿Quién te dijo a ti que la Biblia nada más es para los creyentes?
es Dios sobre todos los cielos y la tierra. Y dice la palabra de Dios, que la Biblia dice, y lo dice en el libro de Isaías: así dice Dios, el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y en la santidad. Y dice el Señor: y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Si tú quieres que Dios habite en ti, en tu casa, en tu familia y en todo tu ser, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y humíllate con quien tú tengas que humillarte y pedir perdón. Hermanos, el orgullo, el mantener una posición cuando nosotros sabemos que no estamos bien, es pecado delante de Dios. Y nosotros debemos de hacerlo, ¿sabe qué? Por nuestra salvación, por nosotros mismos, por nuestra salvación. Y yo concluyo aquí diciéndole: Padre, madres, hijos y hermanos, no hay nada más excelso y más liberador que cuando nosotros nos humillamos, deponemos nuestro orgullo y pedimos perdón. Y decimos: vamos a comenzar de nuevo. No hay nada que pueda traer más tranquilidad y felicidad a nuestras vidas que cuando nosotros decimos: vamos a comenzar de nuevo. Quizás algunos pensarán: la pastora está predicando esto, por esto y aquello. Mire, hermano, yo tengo más de una semana con este mensaje en mi casa, en mi corazón. Porque ¿sabe qué? Que yo estoy mirando que el orgullo está destruyendo a mucha gente. Yo tengo más de una semana. Porque hay gente que por orgullo no confiesan su pecado. Y la palabra de Dios sigue diciendo: el que no confiese su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Por orgullo mucha gente se van a ir al infierno, porque son tan orgullosos que ni a Dios le confiesan su pecado. Sí, hermano, hay gente tan orgullosa que ni a Dios le confiesan su pecado. Yo no te estoy pidiendo que venga y me los confiese a mí. Yo te estoy diciendo que es tiempo de que nos humillemos como iglesia, como hijos de Dios, y entreguemos nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Y si algo tenemos que restaurar en nuestro hogar, en nuestra familia, si tenemos que hacer restitución con alguien, restitución es que usted vaya y diga: te falté, te hice daño, pero te pido perdón y yo quiero restaurar mi vida. Hermano, no hay bendición más grande en la vida de un hombre que esa. Cuando yo pienso en Nabucodonosor, yo digo: él nunca hubiese comido hierba como un buey si él hubiese tenido la actitud de Ezequías, que Dios le dijo: te voy a acabar, pon tu casa en orden porque te voy a acabar. Y él se humilló delante de Dios. Hay mucha gente que no se van a salvar por no humillarse ni delante de Dios ni de un hombre. Mire, hermano, pero yo les digo a ustedes que el mismo Señor Jesucristo dijo que nosotros debemos de humillarnos. Y Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No solamente tu salvación, tú vas a vivir en paz, amado hermano. Tú vas a vivir en paz si tú te humillas. El problema, hermano, es que mucha gente ni siquiera están viviendo en paz, no tienen tranquilidad. Y hermanos, no es solamente por la salvación, sino por tu propia paz. Como dice un himno: duermo tranquilo, soy bendecido. Dormir con tranquilidad, no hay nada como eso. Entonces, vamos a humillarnos delante de Dios y delante de quien sea que tengamos que humillar. Pedir perdón, comenzar de nuevo. Yo les invito, iglesia de Dios, y usted
Usted quizás dirá, hermana, es que ha pasado tanto. Es que ha pasado tanto. Pues haga una lista y confiese sus pecados y apártese. Hágales una listica al Señor. Señor, esto, aquello. Pero si tiene que hacérsela a su esposa, a su esposo, a sus hijos, también hágala. Porque hay gente que ni siquiera eso. Mire, hermano, a veces yo he castigado a Unier y a Lily Bay, y yo después, discúlpeme, porque es que, hermano, hay que saber que a veces se te pasa la mano. Se te pasa la mano. Y aún eso, y no es porque, y yo le digo, no estoy de acuerdo con la actitud, pero lo hice como de una manera enojada. Pero no estoy de acuerdo. No es que te estoy apoyando de que tú lo hiciste bien, sino que no estoy de acuerdo como la forma en que corregí. Nosotros tenemos que aprender a pedir perdón. Hermano, pida perdón. No hay cosa más liberadora. El perdón no te libera, no liberan simplemente al que tú le ofendiste, sino a ti mismo te libera. Quita tu orgullo. Te pon esa actitud de que aquí soy yo. Porque si tú estás ahí es porque Dios quiso. Pero Dios también puede saber ponerte a ti, humillarte. Y cuando yo digo, el caso de Nabucodonosor lo puso a comer hierba como un buey. Pero hay gente que se van a arrastrar y arrastrar y arrastrar. Y van a rodar y rodar y rodar. Porque su orgullo es que lo tiene rodando y arrastrándose. Pero si tú te humillas, Dios te puede restaurar y te puede cambiar. La palabra de Dios concluye, dice que cuando Nabucodonosor alzó sus ojos y reconoció que todo dependía de Dios, Dios entonces lo restauró en su palacio, después de haberlo hecho rodar y comer hierba como un buey. La Biblia dice que Dios lo restauró en su palacio. Dios te quiere restaurar a ti cuando tú reconozcas. Dios quiere restaurar tu hogar, Dios quiere restaurar tu familia. Pero cuando tú reconozcas, vamos a ponernos de pies. Ahí te la dejo contigo y Dios. Resuelve. Ahí te la dejo contigo y Dios. Yo no te estoy diciendo que me vengas a confesar nada a mí. Yo te la dejo con Dios y con lo que tú hiciste daño. Lo que dañaste. Vamos a buscar al Señor y a humillarnos delante de la poderosa mano de Dios. Gloria al Señor.